Bien, mis hermanos, nosotros dentro de lo que es el campo creyente, el campo evangélico, utilizamos de manera muy común lo que es la palabra comunión. Y lo cierto es que para nosotros lo que es la palabra comunión, ¿ya?, tiene un cierto significado, ¿ya?, aunque algunas veces nos salimos por la tangente de lo que es, ¿ya?, pero nos sorprendería saber que la palabra, el término comunión, era una palabra la cual no estaba muy en uso en lo que era el primer siglo fuera del campo religioso, fuera del campo de lo que era la iglesia. La palabra comunión no se entendía mucho en la sociedad grecorromana del primer siglo. Era algo que quedaba muy circunscrito precisamente a los creyentes, a los cristianos, a la iglesia. Y la comunión es algo importante y es precisamente el tema que nos vamos a encontrar en Primera de Juan, en este capítulo 1, en los versículos del 5 al 10. Nos va a hablar de lo que significa, en cierta manera, tener comunión con Dios. Comunión con Dios, que es Dios de luz. Y cuando llegamos al capítulo 1 de Primera de Juan, a los versículos del 5 al 10, debemos entender primeramente, mis hermanos, que estos versículos lo que hacen es desarrollar el prólogo de la primera carta de Juan, los primeros 4 versículos. Ahora, en los versículos del 5 al 10, Juan lo que va a hacer va a ser desarrollar en cierta manera ese mensaje tocante al verbo de vida que fue oído, que fue visto con los ojos, que fue contemplado y que las manos palparon. Y si se dan cuenta en el texto que nuestro hermano Mario ha leído, ¿ya?, de los versículos del 5 al 10, así que ténganlo abierto ahí, se dan cuenta de que hay una serie de términos que ligan este texto con el prólogo de la primera carta de Juan, los primeros 4 versículos. Fíjense que en el versículo 5 Juan empieza diciendo: este es el mensaje que hemos oído. Bien, precisamente ese mensaje que se ha oído será el desarrollo de ese mensaje tocante al verbo de vida, ese mensaje de vida eterna que fue visto y es testificado y anunciado, como se nos dijo en los versículos del 1 al 4. Fíjense que también, mis hermanos, en el versículo 5 se nos dice que este mensaje ha sido oído. Y este término de ser oído y que es anunciado, os anunciamos, esos términos oír y anunciar, Juan los utilizó varias veces en el prólogo en los versículos del 1 al 4. Lo que hemos oído, esto os testificamos, esto os anunciamos. Y si se dan cuenta, hay otro término que nos une estos textos, que es el término comunión, mis hermanos. Fíjense en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la luz. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si recuerdan, cuando Juan escribe su prólogo, los primeros 4 versículos se escribe con unos propósitos concretos y determinados. Estas cosas os testificamos para que, dice en el versículo 3, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, parece ser que ahora el apóstol Juan, a partir del versículo 5, va a desarrollar ese mensaje, pero en concreto va a desarrollar lo que significa tener esa comunión con el Padre y con el Hijo, esa comunión con Dios. ¿Por qué haría algo así el apóstol Juan? Acuérdense, mis hermanos, que dijimos que Juan escribe su carta ¿para qué? Escribe su carta para dar seguridad a aquellos creyentes en su fe, seguridad en aquellas cosas del Evangelio y de Cristo que habían creído, porque había aquellos anticristos, aquellos falsos profetas que se habían infiltrado en esas congregaciones y que estaban diciendo que tenían comunión con Dios, pero su doctrina y su vida nada tenía que ver con esa comunión. Y eso estaba creando dudas en algunos de aquellos creyentes genuinos y sinceros. Viendo la doctrina y la vida de esos falsos profetas, les generaba la duda de si ellos tenían o no tenían comunión con Dios. Por tanto, aquí Juan lo que empezará entonces es a explicar lo que significa tener y lo que supone tener comunión con Dios. Y dará una serie de criterios, mis hermanos, para que tanto ellos como nosotros podamos identificar lo que significa y lo que no significa tener comunión con Dios. Y podamos entonces estar seguros, mis hermanos, por la pura gracia de Dios, por el mensaje de la Escritura, de que verdaderamente tenemos comunión con nuestro Dios y con su Hijo Jesucristo. O
tengamos quizá que replantearnos si tenemos comunión o no tenemos comunión con Él. Eso es algo personal de cada uno, mis hermanos. Que por la gracia de Dios esperemos que Dios obre en nuestras vidas en relación a eso. Así que, con esto en mente, en 1 de Juan capítulo 1 y los versículos del 5 al 10, hay dos cosas que podemos destacar en el día de hoy. Primeramente podemos destacar la base teológica. La base teológica que el Evangelio da para nuestra comunión con Dios. Y segundo, podemos destacar las implicaciones éticas. Las implicaciones éticas que el Evangelio da para nuestra comunión con Dios. Así que vamos a ver, mis hermanos, estos dos puntos en el día de hoy. Primero, la base teológica que el mensaje del Evangelio da para nuestra comunión con Dios. Y la pregunta es, ¿qué base teológica nos da aquí Juan? Y la base teológica que nos da, mis hermanos, es el ser mismo de Dios. Esa es la base teológica, el ser mismo de Dios. ¿Quién es Dios en su ser y en su esencia? Y lo primero que nos dirá Juan de quién es Dios en su ser es, primero, que Dios es luz. Fíjense en el versículo 5, mis hermanos. Fíjense cómo Juan empieza a describir lo que es ese mensaje que ha oído él y los testigos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. En nuestras Biblias, mis hermanos, la Reina Valera del 60, hay algo que se deja al inicio del versículo 5. Se están leyendo la Biblia de las Américas, se están leyendo la Reina de la Biblia Valera, la Reina, ya me he liado, la Reina Valera revisada, demasiadas R's, la Reina Valera revisada. Bueno, lo han corregido, porque el versículo 5 empieza con una I, mis hermanos, y las I's son importantes, porque nos dice que el versículo 5 va a continuación de lo que ha explicado anteriormente. Es decir, es como si Juan en su prólogo dijese, bueno, estas cosas que hemos oído y hemos visto, os estamos testificando y os estamos anunciando para que tengáis comunión con nosotros y para que nuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído. ¿Se dan cuenta? El versículo 5 empieza a desarrollar ese mensaje del prólogo. Y ese mensaje, fíjense que es un mensaje que Juan nos dice que lo han oído de él. Es decir, la fuente de ese mensaje que ahora Juan nos va a decir no es una fuente humana, no es algo que ellos se han inventado, esos testigos, que ellos han formulado. Este mensaje lo hemos oído de él, y él, mis hermanos, se va a referir a la persona de Cristo y a las enseñanzas de Cristo Jesús. Ese mensaje que hemos oído de él, de Cristo, es el que estamos anunciando. La pregunta es, ¿cuál es ese mensaje oído por aquellos testigos por parte de Cristo Jesús? Y fíjense el versículo 5, mis hermanos, ahí está el mensaje. Este es, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ese es el mensaje. ¿Quién es Dios? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en este Dios. ¿Saben? Es curioso, mis hermanos, que cuando uno analiza en los evangelios las enseñanzas de Jesús, en ningún lugar se nos dice de que Jesús dijese de que Dios es luz. Jesús sí que dijo, yo soy la luz del mundo, pero en ningún momento dijo que Dios es luz. Él es luz, dice Dios, dice Cristo. Y vamos a entender, mis hermanos, que esto es importante. Pero lo que Juan nos está diciendo aquí es que todo el mensaje escuchado de parte de Cristo, ese mensaje que no deja de ser el Evangelio, porque esto fue lo primero que empezó a predicar Cristo. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio del reino. Juan nos está diciendo que ese mensaje puede ser resumido, puede ser condensado, puede centralizarse en la verdad del ser de Dios, de que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por tanto, el Evangelio, mis hermanos, entre otras cosas, lo que nos muestra el Evangelio es algo del ser de Dios. El Evangelio nos revela quién es ese Dios del Evangelio, quién es ese Dios que por la gracia de Él hemos creído en ese Evangelio. Nos va a mostrar de que el Dios del Evangelio es luz y no hay tinieblas en él. Por lo tanto, mis hermanos, aquellos que por la gracia de Dios han creído en el Evangelio predicado, enseñado, testificado en palabra y en hecho por la persona de Cristo Jesús,
son aquellos que deben entender y creer esa verdad teológica fundamental, que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Esta base teológica no es una opción, vamos a ver, en la vida cristiana. Es un fundamento en la vida cristiana. Es una base teológica fundamental para que entonces podamos saber lo que significa en nuestra vida cristiana vivir y tener comunión con Dios. Por tanto, la pregunta aquí es primero, ¿qué está diciendo Juan cuando dice que Dios es luz? Y fíjense eso de que la divinidad era la luz, mis hermanos. Esto era algo que estaba arraigado en las religiones paganas de aquel tiempo. Pero evidentemente el trasfondo de que Dios es luz para Juan no se encuentra en las religiones paganas. El trasfondo de que Dios es luz para Juan se encuentra en lo que es la revelación misma del Antiguo Testamento. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento nos encontramos que hay una relación directa entre Dios y el tema de la luz. Por ejemplo, si vamos a Génesis nos damos cuenta de que Dios es el creador mismo de la luz. Es más, lo primero que Dios creó, ¿qué fue? Lo primero que Dios creó en Génesis 1, versículo 3 es la luz. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? La luz fue, mis hermanos. Pero fíjense que también cuando vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta de que Dios es aquel que se cubre de luz, se viste de luz. Lo hemos leído en el llamado a la alabanza en el Salmo 104 y el versículo 2. El que se cubre de luz como de vestidura. Ahora bien, si tenemos que sintetizar la idea de Dios como luz en el Antiguo Testamento, eso, mis hermanos, hay dos ideas básicas que surgen de Dios como luz en el Antiguo Testamento. Primero, la idea de que Dios es luz implica en el Antiguo Testamento la idea de revelación, la idea de desvelar algo. Porque la luz, mis hermanos, ¿qué es lo que hace? La luz ilumina. La luz ilumina aquello que está en tinieblas. Cuando uno va por una carretera, mis hermanos, totalmente oscura, que no ve nada, ¿qué es lo que generalmente hace cuando va en coche? Enciende las luces y si puede ser, las luces largas. Yo se lo he explicado alguna vez, en Chile, en la carretera que va de Linares al pueblo donde es mi esposa y su familia, Colbún, es una carretera que no sé si le han puesto luces ahora, pero no tenían una luz, o hay tramos que no tienen luz, mis hermanos. Y de repente un día íbamos con la furgoneta, con mi suegro, toda la familia, y un fusible, no me hablen, no sé cómo van los coches, pero un fusible, el que se conectaba a las luces, se fundió. Y nos quedamos sin luz, mis hermanos, en medio de una carretera que no se veía nada. ¿Saben cuál era el problema? No solamente que no veíamos nada nosotros, sino que nadie nos veía. Y yo pensé, aquí acabamos, mis hermanos, aquí acabamos. Y cuando se arregló ese fusible, gracias a Dios mi suegro lo arregló el fusible, ¡pam!, las luces se encendieron y se nos reveló lo que había delante de nosotros. Por lo tanto, la idea de luz, de que Dios es luz, es aquel que es fuente de revelación. Dios como luz se da a conocer a sí mismo, pero se da a conocer algo más. Esa idea de revelación es que Dios como luz revela al ser humano el camino de salvación. Fíjense algunos textos, fíjense en el Salmo 27:1. Fíjense cómo luz y salvación van de manera conjunta. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Isaías 49:6, te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Se dan cuenta? Dios como luz no solamente se revela Él mismo, sino que Dios como luz revela que Él es el portador, el origen, la fuente única de salvación para el ser humano. Esa es una idea. Pero hay otra idea que surge, mis hermanos, de que Dios es luz en el Antiguo Testamento. Y es la idea de que Dios como luz, mis hermanos, implica de que en su ser, y eso es lo importante aquí, porque eso es lo que toma en cierta manera Juan, de que Dios en su ser, Dios en su esencia, en quien es Dios, mis hermanos, no hay nada de impureza. La idea de luz es la idea de santidad, la idea de pureza, la idea de rectitud moral, la idea de justicia moral en Dios, la idea de que en el ser de Dios hay una perfección perfecta en santidad, en pureza, en rectitud moral, mis hermanos. Por tanto, si se dan cuenta, cuando vamos al Antiguo Testamento, el tema de que Dios es luz o asociado a la luz no se refiere únicamente en temas físicos,
sino en temas espirituales, mis hermanos. Al ser luz, Dios es santo, es perfecto y no hay impureza ni injusticia moral en nuestro Dios. Hay una presentadora famosa en Estados Unidos, Oprah Winfrey, ¿han oído? Que nos habla de la luz, la luz, la luz, la luz. Y no explica nunca qué es la luz, mis hermanos. Y para unos la luz llámale Dios, para otros llámale la fuerza, para otros llámale el karma, para otros llámale lo que quieras, pero Juan no deja de manera abstracta quién es Dios como luz. Es revelación, revelación de salvación y que en su ser hay perfecta perfección, válgame la redundancia, moral, pura y santa, mis hermanos. ¿Saben lo curioso es que esto, cuando vamos al Nuevo Testamento, se aplica a Cristo Jesús, mis hermanos? Cuando vamos al prólogo del Evangelio de Juan, vimos y se nos dice de que la luz verdadera vino al mundo. Y que esa luz verdadera es la vida de todo ser humano. Y que esa luz verdadera, que es el Verbo eterno, el Verbo de vida, el Señor Jesucristo, es aquel que da a conocer de manera perfecta y sublime al Padre, a quien nadie jamás nunca ha visto. Y mis hermanos, es aquel que Cristo mismo dijo, yo soy ¿qué? La luz del mundo. Y cualquiera que cree en mí no andará jamás en tinieblas. Y así fue, porque después de decir esto, ¿saben lo que hizo Cristo en Juan 9? Sanó a un ciego de nacimiento. Y Jesús le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y aquel ciego que había recibido la vista dijo, ¿quién es para que crea en él? Y Jesús dijo, el que ahora ves. Pasó de las tinieblas a la luz, mis hermanos. Y Cristo volvió a decir más adelante, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Por qué Jesús no dijo en los evangelios Dios es luz? Mis hermanos, porque Él es Dios mismo. Porque Jesucristo es Dios encarnado. Y Él es la luz que vino al mundo para revelar el camino de salvación al ser humano y para revelar quién es Dios. Eso implica, por lo tanto, que la perfección moral, la rectitud moral, la pureza y la santidad que se encuentran en Dios como luz, se encuentra esa plenitud de la divinidad también en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos, entonces? Y lo adelanto ya. Que tener comunión con Dios, mis hermanos, implicará entonces vivir una vida que estará acorde con la realidad de quién es Dios y el Señor Jesucristo. Pero entender que Dios es luz implica una segunda cosa. Implica entender que si Dios es luz, lo segundo es que no hay ningunas tinieblas en Él. Fíjense que esto es lo que dice aquí Juan. Debe entenderse esto, debe suponerse esto en la ecuación, si no nos quedamos a medias. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y aquí Juan es enfático, mis hermanos. Y saben, no hace falta saber griego para saber que Juan es enfático aquí. Fíjense lo que dice. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando se despiertan, mis hermanos, antes de que salga el sol, ¿ya? Cuando el alba, mis hermanos, cuando el sol todavía no ha salido, pero hay un poco de luz que sale por el horizonte. Se ve luz, pero esa luz, mis hermanos, ¿está qué? Está mezclada con las tinieblas todavía de la noche. Y hasta que el sol no aparece plenamente y los rayos de luz, mis hermanos, ilumban plenamente, las tinieblas permanecen. En el alba hay una mezcla de luz y una mezcla de tinieblas. Pues déjenme que les diga una cosa. Juan nos dice que en nuestro Dios no hay alba. Es decir, no hay ninguna tiniebla en absoluto. El Dios verdadero, el Dios del cual Juan está hablando, el Dios que nos revela la Escritura, el Dios que se revela como quién es Él, mis hermanos, no es como el yin y el yang. ¿Saben lo que es el yin y el yang? Esa especie de pelotita, de círculo, mis hermanos, que tiene una parte negra con un punto blanco y una parte blanca con un punto negro. ¿Y esto qué significa? Que el yin y el yang es ese principio, mis hermanos, oriental que determina de que el mal y el bien, el mal necesita un poco de bien para subsistir y el bien necesita un poco de mal para subsistir. Por tanto, el yin y el yang nos dice que el bien y el mal son dos principios coexistentes y necesarios el uno para el otro.
Y deben coexistir para que entonces haya un equilibrio en el universo, porque si no el universo se desequilibraría, mis hermanos. ¿Han entendido el yin y el yang? Si no lo han entendido, no se preocupen, porque no me interesa que entiendan el yin y el yang. Me interesa, mis hermanos, que entiendan de que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, mis hermanos. Ningunas. Puedes buscar el tipo de tiniebla que tú quieras, el tipo, la clase de tiniebla que tú quieras, pero esta no la vas a encontrar en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa exactamente esto? De que en Dios no hay ninguna tiniebla. Saben, hace muchos años hubo alguien que me preguntó, bueno, Rubén, esto hace muchos años, ¿cómo se puede decir de que Dios es luz? Y después leemos lo siguiente en Éxodo 20:21. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Cómo podemos decir que Dios es luz y no hay tinieblas? Y Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Bueno, mis hermanos, debemos entenderlo en la manera en cómo Juan entiende el tema de luz y tinieblas. Porque el tema de luz y tinieblas, mis hermanos, primeramente para Juan, y repito, primeramente, eso quiere decir que no siempre, ¿ya? Pero primeramente no expone dos realidades físicas. No está hablando primeramente de luz física y de tinieblas físicas primeramente. Para Juan lo que es el tema de luz y tinieblas, mis hermanos, se está hablando tanto en su evangelio como en esas cartas de dos realidades espirituales. De dos realidades las cuales son opuestas la una a la otra. Dos realidades que son incompatibles la una con la otra. Dos realidades que son excluyentes la una con la otra. La presencia de una, es decir, la presencia de la luz, inmediatamente excluye la presencia de las tinieblas o la presencia de la oscuridad. Y eso son dos realidades espirituales. Es lo que hemos leído en nuestra lectura congregacional, mis hermanos. Fíjense en Juan 3. En el Evangelio de Juan y el capítulo 3 lo hemos leído. Pero fíjense el tema espiritual de esas dos realidades. No es algo físico. Fíjense en el versículo 18 del capítulo 3 de Juan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No se está refiriendo a luz y tinieblas físicos, sino como dos realidades espirituales. Por lo tanto, con eso, ¿qué es lo que dice Juan? Lo que dice, mis hermanos, es que en el ser de Dios como luz, es decir, hay algo que nunca va a estar y se no va a encontrar. Es decir, no hay en Dios, no hay impureza, ninguna forma de impureza, ninguna forma de impiedad, ninguna forma de imperfección, ninguna forma de injusticia moral. Acuérdense que el ser luz implicaba revelación de salvación, pero también implicaba pureza, perfección moral, santidad. Pues cuando dice que no hay ningunas tinieblas en Dios, está diciendo en Dios no hay injusticia moral, no hay imperfección, no hay impiedad alguna, es que no la hay en el Dios de luz. Es como si Juan dijese, Dios es bueno y ningún mal tiene lugar y ningún mal tiene cabida en el Dios que es luz en sí mismo. Ahora sí les pregunto, ¿cuál es la forma que mejor expone la impiedad, la injusticia, la falta de santidad? ¿Saben qué es aquello que expone de una manera sublime la injusticia, la impiedad, la falta de santidad? Lo que expone esto, mis hermanos, es el pecado. El pecado es maldad en estado puro. El pecado no es nada neutro. El pecado no es algo neutro, el pecado es maldad en estado puro y maldad activa, mis hermanos. Fíjense en el versículo 9 de este mismo capítulo. Fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, mis hermanos. Aquí es paralelo, limpiarnos de pecados, limpiarnos de toda maldad. Fíjense cómo lo describe en el versículo 4 del capítulo 3, Juan, mis hermanos. Fíjense que ahí se va a definir en el versículo 4 del capítulo 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Es decir, no hay una forma mayor de rebelión, mis hermanos, de infracción, de falta de justicia moral. No hay una forma mayor que lo exprese que el pecado mismo. Por lo tanto, cuando Juan dice Dios es luz, perfección moral, santidad, pureza, y no hay ningunas tinieblas en él, ¿qué está diciendo? Que en Dios no hay ni un ápice de pecado. No hay ni una forma de pecado. Y de que el pecado es una realidad opuesta a Dios. Una realidad que no tiene comunión con Dios. Dios no puede y nunca tendrá comunión con esa realidad opuesta a su mismo ser, que es el pecado. Por eso el pecado, mis hermanos, lo primero que es una ofensa a Dios. Porque es opuesto al ser mismo de Dios. ¿Saben? Esta base teológica, mis hermanos, es fundamental para nuestra vida. Esa base teológica, mis hermanos, todo creyente genuino es una base teológica que debe conocer, que debe asentir y que debe confiar en ella. Debe conocer que Dios es luz y no hay ningún pecado en él. Debe asentir, es decir, estar de acuerdo con esa verdad y debe confiar en ella para su vida. Estas tres cosas conforman lo que es una fe verdadera, una fe salvífica. La fe salvífica es aquella que conoce, mis hermanos, actualmente sí, conoce quién es Dios. Pero no solamente conoce, sino que asiente. Está de acuerdo con ese Dios que conoce por la revelación de su palabra y la persona de Cristo. Y no solamente asiente, sino que confía en ese Dios que conoce y está de acuerdo. Confía para vivir plenamente en base a ese conocimiento que sabe y que asiente en él, mis hermanos. Por tanto, es conocer quién es Dios en esa persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué eso es tan importante, mis hermanos? Por el segundo punto que viene ahora. Ven, ya estoy en el segundo punto. No vamos mal hoy, ¿ya? Pero ya les anuncio que esa base teológica es importante, porque entonces tener comunión con Dios implicará que la vida va a tener que ser vivida de acuerdo a esa base teológica de quién es Dios, de lo que conozco, de lo que estoy de acuerdo y de lo que confío. Y esa base teológica es importante porque se desliga el segundo punto, se desligan implicaciones éticas. Las implicaciones éticas que el Evangelio nos da como muestra, como evidencia de nuestra comunión con Dios. ¿Y cuáles son esas implicaciones éticas que surgen de que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él? Son tres implicaciones éticas, mis hermanos. Y fíjense que las tenemos muy bien marcadas. Fíjense, en tres supuestos. Versículo 6. Si decimos, esta es la primera. Versículo 8. Si decimos, esta es la segunda. Versículo 10. Si decimos, ¿se dan cuenta? Estos tres si decimos marcan las tres implicaciones éticas de vida que se derivan de saber que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y en esas implicaciones éticas, ¿qué es lo que hará aquí Juan? Lo que hará será primero mostrarnos un supuesto que es contrario a esa base teológica de que Dios es luz y no hay tinieblas. Y después Juan nos dirá lo que tiene que ser. ¿Sí? Vamos a la primera implicación ética, mis hermanos. Es un poco larga, ¿ya? Así que los chicos van a tener que estar muy atentos. La primera implicación ética es la siguiente. Una vida de pecado miente en su comunión verdadera con Dios, mientras que una vida de obediencia es evidencia de comunión. Repito para los chicos y para los no tan chicos, ¿ya? Una vida de pecado, mis hermanos, miente en su comunión verdadera con Dios, mientras que una vida de obediencia es evidencia de comunión. Fíjense, esto lo vemos en el primer si decimos, los versículos 6 y 7, mis hermanos. Fíjense lo que dice. Ese es el supuesto, no es que Juan dijese esto, eso es un supuesto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es algo que decían, mis hermanos, esos falsos profetas. Decían que tenían comunión con Dios, pero su vida era una vida totalmente contraria a esa verdad teológica de que Dios es luz y no hay tinieblas en él, mis hermanos. ¿Por qué? Porque acuérdense un poquito que explicamos
que esos falsos profetas hacían una diferenciación entre lo material y lo espiritual, ¿se acuerdan? Lo espiritual era lo bueno, lo material era lo malo. Y ellos entendían el cuerpo como una especie de envoltorio, como una especie de sobre que protegía verdaderamente lo que era importante, el espíritu. Por tanto, estaban ajenos a contaminarse. Podían vivir como quisiesen, que no se contaminaría lo bueno, lo espiritual. Por tanto, podían hacer lo que quisiesen. Pero ¿se acuerdan también que habían pervertido el concepto de pecado? Habían progresado más allá del pecado. Para ellos el pecado no era el problema que el ser humano tenía con Dios, para ellos era lo material. Por lo tanto, el pecado no suponía el verdadero problema entre Dios y el ser humano. Por lo tanto, podían vivir como quisiesen, incluso en pecado, que si ese no era el problema, no afectaba su comunión con Dios en absoluto, mis hermanos. Y aquí viene Juan y les dice, bueno, vamos a ver este supuesto que supone esto. Dice, si decimos que tenemos comunión, ¿con quién? Con Él. Entonces Él se refiere a Dios. La pregunta aquí es, ¿qué implica tener comunión con Dios, mis hermanos? Y fíjense, esto debemos entenderlo desde el versículo 3. Porque ahí Juan ha descrito lo que es la comunión. Dice, escribo estas cosas para que tengáis comunión con nosotros. Si nuestra comunión, dice Juan, verdaderamente es ¿con quién? Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión de la cual está hablando aquí Juan, mis hermanos, es esa relación íntima, esa relación salvífica, ese conocimiento íntimo y redentor con Dios y con su Hijo Jesucristo. Es esa vida eterna, dada por el verbo tocante de vida, que lo que trae es un conocimiento y una relación íntima con el único Dios verdadero y con quien tú has enviado tu Hijo Jesucristo. Por tanto, tener comunión con Dios habla primeramente de una realidad salvífica, de una realidad que tiene que ver con la vida eterna que le ha sido dada una en Cristo Jesús, precisamente, y lo ha puesto en conocimiento y relación redentora con ese Dios. Es una realidad salvífica, mis hermanos. Pero mi pregunta es, ¿comunión con qué tipo de Dios? Con el Padre y su Hijo, sí, pero ¿con qué tipo de Dios? Juan lo ha dicho. Con ese Dios que es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Por tanto, aquí Juan dice, en el supuesto que digamos que tenemos comunión con este Dios, que hemos sido salvos por la gracia de Dios y vida eterna en Cristo con este Dios, que tenemos comunión con este Dios que es luz y no hay tinieblas, y que dice, y andamos en tinieblas. ¿Qué significa esto? Andar, vivir, es un sinónimo en la Biblia, vivir de manera contraria y opuesta a quien es Dios, tal y como nos ha sido revelado en la persona de Cristo. Es decir, si vivimos una vida de pecado, si vivimos en el lado oscuro, mis hermanos, si vivimos una vida caracterizada, marcada, tocada plenamente, y este es el patrón de vida, de pecado, eso es algo contrario a Dios. Si decimos que hemos conocido a ese Dios, Juan dice, si decimos que hemos asentido y estamos de acuerdo con esta verdad, si decimos que confiamos en esa verdad que conocemos y estamos de acuerdo, pero nuestra vida, dice Juan, es una vida de pecado, entonces, ¿cuál es la conclusión? Fíjense, mentimos, dice Juan, más claro el agua, mentimos y no practicamos la verdad. Juan está diciendo, es imposible, incompatible, excluyente uno del otro, decir que se conoce a Dios, se tiene comunión con Él, vida eterna con ese Dios, y vivir una vida que es totalmente una vida de pecado. Eso es incompatible con quien es Dios en sí mismo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana fluye, brota de esa verdad de quién es Dios, como luz y que no hay tinieblas en él. A los chicos, dejadme que os pregunte algo. ¿Cómo conocéis que un árbol es un manzano? ¿O que un árbol es un naranjo? Si acabo tarde es porque ellos tardan en responder, ¿eh? Por el fruto. Si da manzanas, ¿qué será? Un manzano. Si da naranjas, ¿qué será? Un naranjo. Ahora, ¿cómo conocéis que un cristiano verdaderamente está en comunión con Dios? Cristo dijo, por sus frutos
los conoceréis. Porque la vida cristiana es un fruto que fluye, que crece, que surge de esa verdad de conocer, a sentir y confiar en ese Dios que nos ha revelado y que creemos. Es un fruto que todo y ser fruto, mis hermanos, debe ser cultivado por el creyente. Por tanto, ¿saben qué? No bastará solamente con conocer. Por la gracia de Dios deberá vivirse en base a esa verdad. Y eso es lo que Juan dice. Fíjense, ahora corrige ese mal supuesto. En el versículo 7. Pero, ¿se dan cuenta? Fíjense. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz. Fíjense lo curioso aquí. Juan no dice si andamos en la luz como Él es luz. Dice, pero si andamos, si vivimos en la luz como Él está en la luz. Es decir, si vivimos en la esfera, en la realidad de donde Dios se encuentra. Es decir, en esa realidad de que Dios se nos ha revelado en Cristo como el único Dios verdadero, como el camino de salvación. Aquel Dios que se ha revelado como que en Él no hay tinieblas, no hay pecado, no hay injusticia moral, no hay impiedad, no hay impureza. Si vivimos en esa realidad en nuestra vida, entonces, ¿qué es lo que dice aquí Juan? Es sorprendente lo que dice, mis hermanos. Entonces, tenemos, ¿qué? Comunión. ¿Pero comunión con quién? Tenemos comunión unos con otros. Esto es sorprendente. ¿Saben por qué? Porque lo que yo hubiese escrito, evidentemente sin ser inspirado ni nada, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con Dios. Yo hubiese escrito esto, mis hermanos, y me hubiese quedado tan ancho. Pero no dice esto. El Espíritu no guió la pluma de Juan a escribir esto. Si vivimos en esa realidad, de esa pureza, de esa santidad en la cual Dios se encuentra, entonces tenemos comunión unos con otros. Y esto, mis hermanos, es sorprendente aquí. Porque ¿saben lo que por qué Juan está diciendo esto, mis hermanos? Porque ya nos lo dijo, escribe para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión se basa en esa relación íntima con el Padre y con el Hijo. Por tanto, esto, mis hermanos, nos muestra que nuestra comunión, como hermanos, como iglesia de Cristo, surge y se basa de nuestra comunión con Dios, mis hermanos. Y aquí hay tres implicaciones importantes para nosotros, mis hermanos. La primera implicación es que nuestra comunión, mis hermanos, es una comunión que surge como fruto de nuestra comunión con Dios. Y esa comunión entre el creyente, entre nosotros, surgirá a medida, mis hermanos, que andamos a la luz de esa revelación de quién es Dios. Es decir, cuando uno anda en la revelación de quién es Dios, eso se evidencia de que tiene comunión con Dios. Y de esa comunión surge y fluye la comunión los unos con los otros. Por tanto, nuestra comunión, mis hermanos, es teológica. Y nuestra comunión, ¿saben lo que debe ser? Es una comunión que muestra que andamos en la luz. La comunión del creyente, mis hermanos, es una comunión que debe mostrar ese evangelio de Cristo Jesús que revela quién es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Es una comunión que debe mostrar el camino de salvación. Es una comunión que debe mostrar los valores del reino, los valores del evangelio, el fruto mismo del Espíritu, mis hermanos. Está bien hacer comida, sí, y ya las volveremos a hacer. Pero es primeramente una comunión que debe mostrar quién es Dios y el evangelio de Cristo Jesús. Si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y otra cosa gloriosa pasa, mis hermanos. Fíjense. Versículo 7. Y dos cosas pasan. Tenemos comunión y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Glorioso, mis hermanos. ¿Por qué Juan está diciendo esto? Saben, el creyente en cierto sentido, mis hermanos, siempre vive en tinieblas. ¿En qué sentido? En que vive en un mundo de tinieblas, en un mundo caído en tinieblas. Pero el creyente vive como aquel actor de teatro, mis hermanos, que vive en el rayo de luz, de aquel foco de luz, mis hermanos. Pero de tanto en tanto, sacamos un pie fuera de lo que es esa luz. Saben, yo cuando era más joven, tenía un amigo que fue a Málaga. A Málaga. ¿Ya? Y ahí trabajaba en un hotel y me invitó. Y fui allí y él era parte de la animación del hotel. Y por la noche hacían lo que era básicamente obras de teatro. Y resultó que en esa noche les faltaba a alguien que llevase el cañón de luz.
¿Saben a quién cogieron mis hermanos para llevar al cañón de luz? ¿Se lo imaginan? Me cogieron a mí, mis hermanos. Y me explicaron dónde debía apuntar. ¡Buah! Me sentía poderoso, mis hermanos. Tenía el cañón de luz en las manos. Todo oscuro allí, pero yo con el cañón de luz. ¿Ya? Y de repente me empezó a entrar un sudor frío. ¿Saben por qué? Porque estaba todo oscuro. Y la persona que tenía que iluminar tenía que salir por el extremo, ¿ya?, de lo que era el escenario. Y yo pensé, como apunte mal, ese pobre se abre la cabeza. Digo, ¿por qué no va a ver el escenario? Digo, como apunte mal, ese va a andar en tinieblas y se la va a pegar. Y esto me puso una responsabilidad que ya no quise más ese cañón. Para su información, todo fue bien, ¿ya? No pasó nada. Pero mis hermanos, vivimos en un mundo de tinieblas bajo la luz de ese cañón de luz de quién es Dios en la persona de Cristo Jesús, pero de tanto en tanto el pie se nos va fuera de ese cañón de luz, mis hermanos, y pecamos. La cuestión entonces, bueno, si debemos vivir en la luz, pero pecamos, entonces esa comunión se ve rasgada, esa comunión se ve dañada, y entonces ¿qué sucede? Sucede lo glorioso que nos dice el versículo 7, y lo que sucede de ese creyente que aunque a veces salga de la luz, sabe que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Han escuchado lo que Juan está diciendo? No dice que la sangre de Cristo nos limpia de algún pecado, no, de todo, de cada pecado, sea cual sea el que se haya cometido, sea lo terrible que sea ese pecado, cuán terrible, cuán profundo, cuán negro, cuán amargo, cuán vergonzoso, cuán grande sea ese pecado que dices, es que no quiero ni decirlo, ni explicarlo, da igual, la sangre de Cristo en su sacrificio es suficiente para perdonar este y todos los pecados en la vida del creyente, mis hermanos. Y gloria a Dios por ello. Y esto es una gran prueba de nuestra comunión con Dios. Porque esta prueba, mis hermanos, nos indica a reflexionar sobre nuestro estilo de vida. ¿Es tu vida una vida que anda en esa luz de quién es Dios? Con tus pecados, pero anda bajo la realidad de que Cristo y su sangre perdona. Es una vida que lucha con el pecado en esa comunión con Dios, o sin embargo es una vida la cual no está en base a esa realidad teológica y vive en pecado. Porque una vida en pecado es mentira de una verdadera comunión con Dios, pero una vida de obediencia es evidencia de esa comunión. Segunda implicación, mis hermanos. Estas son más cortitas, a ver cómo lo hago. Segunda implicación. Una negación de pecado en la vida es engañarnos. Mientras que la confesión de pecado abre la puerta a la comunión. Repito para los chicos. Una negación de pecado en la vida es engañarnos. Mientras que la confesión de pecado abre la puerta a la comunión. Fíjense, este es el segundo si decimos, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjense que dice, si no hay pecado, posiblemente esos falsos profetas no negaban tanto la realidad del pecado original, para decirlo así, en su vida, sino que podían hablar de que cuando llegaron a Cristo, dejaron de pecar. Es decir, llegaron a algún tipo de perfección moral, que mis hermanos, hay algunos que sustentan esto hoy en día. Pero llegaron a esa situación y dejaron en cierta manera de pecar, eran inmunes al pecado. Y aquí Juan dice, bueno, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué está diciendo aquí Juan exactamente? Fíjense, esa expresión, si decimos que no tenemos pecado, la expresión tener pecado aparece 4 veces en el Evangelio de Juan. Le doy las referencias, no se las leo porque no hay tiempo. En Juan 9:41, en Juan 15:22 y 24 y en Juan 19:11. Y ahí el decir, ese tener pecado, está en relación a algo que se ha llamado el error cristológico. Es decir, surgía de un mal entendimiento de quién era Cristo y de su autoridad. Cuando esto lo llevamos a Juan 1, versículo 8, nuestro texto, cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, esa afirmación, no tenemos pecado, surge, mis hermanos, ¿de dónde?
de un mal entendimiento, de una mala comprensión o incluso de un rechazo de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Y fíjense cómo se enlaza el versículo 7 y el versículo 8. Fíjense el final del versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Malentender, confundirse, rechazar, negar la realidad de quién es Cristo y su obra para perdón de pecados llevará inmediatamente a un mal entendimiento de la verdad de lo que es el pecado, y no solamente la concepción del pecado, sino de lo que es el pecado en la vida de uno, mis hermanos. Dijimos que minimizar el pecado inmediatamente minimizará la obra de Cristo. Pero minimizar la obra de Cristo, su persona, por qué vino, por qué murió, esto lo que va a hacer va a ser engrandecer el engaño del pecado en nuestras vidas. Porque algo que nos muestra el Evangelio, la verdad del Evangelio, ¿saben qué nos muestra? Aun y cuando no guste. Pero la verdad del Evangelio muestra que somos pecadores, mis hermanos. La verdad del Evangelio muestra de que el ser humano, sin distinción y sin excepción, es pecador. Por eso cuando Juan dice aquí, y la verdad no está en nosotros, no es tanto la verdad de no reconocer este pecado, sino la verdad de no entender lo que Cristo vino a hacer, mis hermanos, y de reconocer ese pecado. Ahora bien, por el contrario, fíjense el versículo 8, si confesamos, mis hermanos, si confesamos. ¿Y qué es aquí la confesión, mis hermanos? Si confesamos nuestros pecados. Fíjense que la confesión, mis hermanos, es totalmente lo contrario a no reconocer el pecado en uno. La confesión, mis hermanos, es ese reconocimiento audible, ese reconocimiento, mis hermanos, con voz que clama diciendo que hay pecado en uno. Es ese reconocimiento que clama y confiesa la realidad del pecado en la vida de uno. Esta confesión es la voz de un alma arrepentida, mis hermanos. Y es la voz de un alma arrepentida, pero una voz de un alma que cree en quién es Dios. Porque fíjense lo que dice, mis hermanos, Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿qué dice? Es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión, mis hermanos, es el reconocimiento, no el esconder, sino el reconocer, sí, Señor, soy pecador. Pero es un alma que clama con fe, que clama reconociendo de que soy pecador, pero tú, Señor, eres fiel. Tú, Señor, eres justo para perdonar. Y cuando la Biblia habla de que Dios es fiel, muchas veces está dentro del contexto de la relación de pacto, mis hermanos. Dios es fiel en su relación con su pueblo. Ya lo dijo en Jeremías 31. Cuando el profeta anunció el nuevo pacto, mis hermanos, en Jeremías 31-34, ¿qué es lo que dijo Dios que haría cuando ese nuevo pacto viniese? Fíjense, perdonaré la maldad de ellos, si no me acordaré más de su pecado. Y el alma que clama arrepentida confiesa, sí, soy pecador, pero tú eres fiel y dijiste, no te acordarás más de su pecado. Y en Cristo Dios lo hace, mis hermanos. Y es un alma que cree y que confiesa de que es justo, de que Dios actuará justamente con lo que ha dicho. Y aquí está el gran problema. ¿Saben por qué? Porque un Dios justo tiene que juzgar, mis hermanos, el pecado. Y un Dios justo no puede dejar al culpable por inocente. ¿Cómo entonces el Dios justo perdona el pecado del que confiesa? ¿Y saben dónde está la respuesta, mis hermanos? La semana que viene, para que vengan y ninguno falta al culto. La respuesta está en el capítulo 2, versículos 1 y 2. De que Él puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados. De que Él es quien se llevó la ira y el castigo por nuestro pecado, pero por fe la justicia de Cristo nos es dada. Y aquí es una gran prueba, mis hermanos, de lo que es la comunión que tenemos con Dios. El creyente, mis hermanos, genuino, tocado, redimido por la gracia de Dios, es aquel, mis hermanos, que por la gracia vive en esa luz, vive en esa esfera de la santidad, vive en esa esfera de la rectitud moral. Es el cristiano que sabe que puede salir de esa luz, pero que Cristo murió para perdón de pecados. No es el cristiano perfecto y que no peca nunca, mis hermanos, sino que es aquel que vive bajo la realidad
del arrepentimiento y la confesión de pecados. Es aquel cristiano, el ciudadano del reino que Cristo dijo, bienaventurados los que lloran por el peso de su pecado, los que lloran por el peso de ese pecado en su vida, pero que son bienaventurados porque saben algo, saben que recibirán consolación de Cristo Jesús, mis hermanos. Y por lo tanto aquí la prueba está de que un cristiano genuino en comunión con Dios reconoce su pecado y confiesa su pecado delante de Dios. Y esto a veces no gusta, es difícil, pero debes entender que esto no es para que te quedes en qué grande es el pecado en mi vida, sino para que levantes tu vista, para que fijes los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe y puedas ver que Él es fiel, que Él es justo, que Él derramó su sangre para perdón de todos tus pecados, mis hermanos. ¿Saben? Un cristiano genuino es uno que anda en la realidad de este mundo, aunque no somos de este mundo, que la liamos y pecamos, pero confesamos. Y como Dios a Josué le dice, ¿qué haces ahí? Levántate, pon tus ojos en Cristo y sigue adelante. Hace años un chico me dijo que no sabía si era cristiano y tenía dudas. Y yo le dije, mira, un no cristiano no se pregunta estas cosas. Y también decía, es que yo no sé si el Señor me ha perdonado. Confío en Él, lo sé. Pero es que sigo pecando. Le digo, bueno, bienvenido al club. Bienvenido al club. Porque así es, mis hermanos. Pero esta es nuestra vida hasta que Cristo venga y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y la última implicación ética es que una negación de que hayamos cometido pecado hacemos a Dios mentiroso y la comunión del Evangelio no está con nosotros. Fíjense, mis hermanos, eso es lo último y es bien rápido. Fíjense el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Mis hermanos, vamos de mal en peor en los sí decimos. El primer sí decimos, ¿qué es lo que hacía? Mentimos. El segundo sí decimos, nos mentimos a nosotros. Y el tercero, hacemos a Dios mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, quizá estos decían, no, llego a Cristo y ya no peco más. Y Juan les dice, bueno, vale, pero seguro que has pecado antes. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, mis hermanos. ¿Qué es lo que Juan está diciendo aquí? Dice, y su palabra no está en nosotros. ¿Qué palabra? La palabra del glorioso evangelio de Cristo. La palabra de que Cristo y su sangre perdona todos nuestros pecados. La palabra de que Dios es fiel y justo en Cristo Jesús para perdonarnos y para limpiarnos de todo pecado. Fíjense, el evangelio, la cruz de Cristo es la afirmación de las cortes celestiales de que en el ser humano hay pecado. Si uno niega esto, niega y hace a Dios mentiroso, quien dijo que no hay justo ni aun uno, sino que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Si niegas esto en tu vida, haces a Dios mentiroso y el evangelio no está en ti. Punto. Pero si esto, mis hermanos, se reconoce, quiero que entiendas algo, que se reconoce para que puedas levantar tus ojos y mirar a Cristo, mirar al evangelio, puedas conocer, creer, confiar en que Cristo dio su vida, derramó su sangre para que todos tus pecados, sean cual sean perdonados por la gracia de Dios y entres en comunión eterna con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, si esas bases éticas están en nosotros, puedes estar seguro, diga lo que se diga, que si esas bases éticas están ahí, de que tienes comunión con Dios. Dios nos ayude, mis hermanos, a seguir adelante en esa verdad de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.